bendiga a esa audiencia también que nos está mirando por este medio. Amén. Entonces queremos bendecir tu vida con una palabra de parte del Señor. Aquí me encuentro con el ministro Jason. Tú me estuviste inquietando para hablar de un tema. Entonces yo quiero que tú le expliques a la audiencia un poquito sobre eso para luego exponer conforme a tu enseñanza. Bueno, ahí hay un tema que me da como mucha suspicacia y como que me intriga ese tema, y es el tema de la autoridad espiritual o esa autoridad pastoral que hay hoy en día. Y no hoy en día, tú sabes que viene desde hace mucho tiempo atrás. Y lo que me da es que con esta enseñanza como que se ha querido manipular mucho, como que se ha querido como ir más allá de donde se debería. Okay. O sea, es como está bien, Dios es la autoridad, pero aquí en la tierra tu autoridad soy yo. Tú tienes que rendirme cuenta. Entonces, yo quiero hablar sobre ese tema, porque hay muchos ahí que van a estar viendo el video que necesitan escuchar y liberarse de ese yugo. No sé si tú has oído acerca de eso o qué tú crees de lo que estoy diciendo. No, incluso yo he escuchado con respecto a lo que se llama la cobertura. Mayormente se dice cobertura espiritual, lo cual en mi opinión, según clase de personas, yo le he visto un poquito lejos a la realidad de lo que yo conozco conforme a la Biblia. Entonces, me gustó mucho ese tema cuando tú me dijiste que vamos a hablar sobre ese tema. Entonces, vamos a exponer lo que nosotros creemos y también la audiencia puede exponer también conforme a lo que ellos creen y conforme a la Biblia. Lo puedes dejar en el comentario. Si tú quieres, tú le puedes dar iniciativa al tema y así entonces yo pues te continúo la secuencia. Claro, mira, tú sabes que tiempo atrás yo he visto personas que, o sea, lo he visto comentando, donde dicen que ellos a veces tienen que pedirle permiso a su pastor hasta para la intimidad, a preguntarle cosas, a ver si puede o no puede, qué debe hacer a su pastor. Está bien que nosotros como ovejas y tenemos pastor, hay una pregunta que uno no sabe, uno tiene que hacérsela a su pastor, pero no con cuestión de que el pastor nos dé un permiso a nosotros. O también el tema de la cobertura apostólica, que también es otro tema que casi van ahí en conjunto. Y son cosas diferentes, sí, pero van ahí en conjunto. El caso es ese bendito tema de lo que es la cobertura pastoral o la cobertura espiritual que alguien le da a otro, que lo veo más bien como una temática de manipulación. Principio, me recuerdo yo que los pastores en aquel tiempo le metían mucho cuco a uno. Le decían no, que no vayan por ahí, que no dejen que alguien le predique, que no vayan a otras iglesias porque lo pueden confundir. Le metían un cuco. Si ustedes van a un lugar, tienen que pedirme permiso a mí como su autoridad espiritual, como su pastor. Yo tengo que darle cobertura donde sea que ustedes van, y si ustedes se van por ahí sin permiso, el diablo lo puede engañar, el diablo lo puede matar y hay muchos cuartos, qué sé yo qué. Entonces, con esto metían como un miedo que hoy en día nosotros como que hemos venido como viendo por la lectura y vimos como que eso no encaja con la Biblia. Eso no encaja con lo que el Señor mandó a que se hiciera. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, yo me voy a los apóstoles y cuando los apóstoles andaban predicando por el mundo, por los pueblos, donde el Señor lo mandaba, ¿verdad? Yo nunca vi que ellos pusieron como ese yugo de que yo soy tu padre espiritual, porque ese es otro tema, que va en el conjunto de lo que es la autoridad apostólica, ¿no? Que yo soy tu padre, tú tienes que decirme padre y que yo soy, tú tienes que pedirme permiso y porque yo soy tu papá espiritual, y etcétera, etcétera. Y tú nunca has visto a los apóstoles haciendo tal cosa. Muchos se cogen. Cuando le dijo a fulanito que es mi hijo en la fe, que sé yo cuánto, entonces se agarran de ese pequeño texto y quieren poner como un yugo de que yo soy tu padre espiritual, entonces yo tengo que saber todo lo mínimo tuyo, hasta lo íntimo que tú haces con tu pareja. Entonces, ahí es que yo no voy. No sé qué ahí es que entra la confusión. Tú sabes, yo estuve un poquito analizando con respecto a ese tema, o sea, así analizando. Y tú sabes que eso se ha convertido o se puede convertir en una idolatría.
Ah, pero claro, ¿verdad? Es una idolatría, porque mira suponiendo, eso. mira, vamos a hacer un ejemplo con María. María, la gente le clama y la adora porque dice que es madre de Dios, supuestamente, entre comillas. Entonces, como es la madre de Dios, supuestamente, terrenal, que era la madre de Jesús, pero dice madre de Dios por eso, entonces todo el mundo adora a María y hace lo que dice María. Para hacer algo, María, ¿qué tú crees? ¿Puedo ir a reprender este demonio? María lo puede echar fuera. Porque María para ellos se convirtió en una cobertura. Entonces, al convertirse en una cobertura, entonces van a consultar a quién, a María. Entonces, lo mismo sucede cuando tu cobertura no viene de parte del hombre y no viene de parte de Dios, entonces se convierte en una idolatría. ¿Por qué una idolatría? Porque inmediatamente yo te tengo que pedir permiso a ti, que eres mi... Yo estoy cambiando a Dios por ti. Claro, tú estás poniendo al hombre antes que Dios. Y dice que Dios tiene que estar primero. Claro, eso es cierto. Pero entonces la temática que ellos usan es que tú tienes que venir primeramente donde mí, luego la consulta con Dios. La pregunta mía es, ¿para qué tú quieres que yo consulte contigo primero y luego consulte a Dios? Porque si tú me dices que no vaya y Dios me dice que sí, ¿qué hago? Porque es que viene el punto. Suponiendo tú eres una cobertura, vamos a poner, tú eres mi pastor. Varón, primeramente, pregúnteme a mí, luego órele a Dios. Viceversa, órele a Dios y luego pregúnteme a mí. ¿Para qué tú quieres que yo le ore a Dios? Yo puedo decirte, mira, Dios me mandó a hacer esto. Entonces tú me puedes decir a mí que no, entonces yo no puedo ir. Entonces inmediatamente yo te digo, inmediatamente tú me dices que yo no puedo ir y yo me someto a ti, entonces yo estoy cambiando a Dios. Wow, terrible eso. Escucha la profundidad. Entonces yo estoy cambiando a Dios por ti, porque yo estoy diciendo entonces que lo de Dios no es válido. Así. Si lo que Dios dice es, lo que Dios dice eso es, tú no tienes que preguntar a nadie. Tienes que preguntar, tú solamente tienes que hacerlo. Entonces, ahí es donde la cobertura pastoral o la cobertura, vamos a poner, apostólica, se convierte en una idolatría. ¿Por qué tú estás idolatrando? Cuando tú pones algo más grande que Dios, eso, de ahí viene entonces una idolatración. Sí. Igual que un carro. O sea, Dios te dice suponiendo, Jason, deja ese carro. Y tú no lo quieres dejar, ese carro se convierte en una idolatría. Sí. Porque tú no estás viendo diciendo a Dios. Entonces, si te manda un lugar y el pastor, patrón de pastor, si tú no vas. Horrible. Oye cómo se amplía el tema. Sí. O sea, de una cobertura pasó a una idolatría. Porque es lo mismo, la Iglesia Católica María, es lo mismo. Ellos dicen, ¿qué Dios te dijo? Dios te dijo eso. Ahora vete con la cobertura de María, consulta a María. O al Papa. Al Papa lo tienen, pero ahora dicen, porque están idolatrando al Papa. ¿Por qué van idolatrando al Papa? Porque van y le piden perdón al Papa. O sea, el perdón de Dios no valió. Déjame ir donde el Papa. Dios mío, terrible eso. Para que tú veas, entonces, Dios estuvo tratando eso fuertemente conmigo. Y me dijo, no, lo que pasa es que la cobertura se viene convirtiendo en una idolatría. Que fue el texto bíblico que yo te toqué esta mañana. Que si dice que si Dios no cuida la ciudad, en vano ve lo que la cuida. Cuando el personaje que interpretó esa palabra, ¿en qué mundo estaba viviendo y en qué tiempo estaba viviendo? ¿Y quiénes estaban en ese momento? Estaban los profetas, estaban los hombres de Dios. Sí. Entonces, ¿por qué Dios dice que si Dios no cuida la ciudad, a donde hay profetas, donde hay pastores, donde hay evangelistas, un palabra donde hay misioneros? Porque dice, si Dios no cuida la ciudad, en vano verla lo que la cuida. Está diciendo, puede haber profetas, evangelistas, misioneros, lo que sea. Si Dios no cuida esa ciudad, en vano vela la cobertura que ellos pongan en esa ciudad. Real, eso es así. Wow. Es lo que yo creo, en mi punto de vista, a mi opinión. Entonces, con respecto a ese tema del conocimiento que tú tienes, ¿cuál es la aportación con respecto a esto? Mira, yo voy a comenzar diciendo lo que a mí me pasó como 8 años atrás. Que tú bien lo sabes, ¿no? Yo tuve una revelación de parte de Dios, donde Dios me daba un mandato. No sé si decirlo así en público, que fue que Dios me mandó para que después no se arme una cosa con ese tema, pero simplemente voy a decir, Dios me mandó a hacer algo. Me dijo, mira, hazlo así, a esto y esto. Es un sueño, en el sueño estaba tú, y te recuerdas, te lo dije. Te dije, Eri, mira, tuve una experiencia con Dios, donde Dios me decía que hiciera la cosa de esta manera, que vaya a esa gente que están en las calles y hiciera esto, tal cosa. ¿Qué sucede? Que cuando uno pone ese tema con los pastores dicen que no haga eso. Pero entonces,
sabiendo que en aquel tiempo éramos como quien dice niños espirituales, que a pesar de que tuvimos muchas experiencias con Dios, no teníamos el conocimiento que hoy tenemos, ni la madurez ahora de poder tomar las decisiones espirituales, hacer lo que Dios verdaderamente nos manda, y también entender cuando Dios nos dice, tenemos que hacer. Nosotros no teníamos esa capacidad que tenemos ahora. Y eso me tenía como un poco así, pero aún así yo trataba de hacerlo callado. Ahora bien, cuando yo solo digo a mis pastores, como por ejemplo mi esposa por accidente se lo dijo a mi pastor, y ella dijo, no, porque por la Biblia eso no es así, que sé yo cuánto, pero más sin embargo es más bíblico que no bíblico. Ahora bien, en una ocasión, Pedro, los apóstoles predicaban, pero las autoridades espirituales de aquel tiempo, llámese los escribas y los fariseos, los que habitaban en el templo dando el mensaje, ellos dijeron, no queremos que hablen de ese Señor que ustedes hablan, de ese Jesucristo. No nos hablen de ellos, no hablen en el pueblo ni enseñen esa enseñanza. Amén. Y entonces ellos le decían que ellos fueron los que lo mataron. Y ellos decían, no digan eso, y se llenaban de ira. Y le prohibían dar el mensaje del evangelio y de hablar de aquel hombre que murió. ¿Y qué dijeron ellos? Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres, dijeron ellos. Sí. ¿Por qué? Porque ya Dios le había encomendado, vayan de dos en dos y prediquen el evangelio de dos en dos, hagan discípulos a todas las naciones. Pero entonces si viene un pastor y me dice, no, tú no puedes hablar de eso, tú tienes que estar aquí, tú tienes que estar con nosotros mejor, en nuestra visión, que es otro tema, sí. La visión de la casa, en la visión de la casa, porque cada casa tiene una visión diferente, que yo no entiendo. Yo creo que la visión debe de ser Jesucristo, predicar el evangelio, es real. Pero cada iglesia tiene una visión distinta. No, esta es la visión de la casa, que ese va a ser el otro tema. Ahora bien, te dicen, tú tienes que estar aquí, tú tienes que estar en la visión de la casa, esto y lo otro, tú no hagas aquello. Entonces, ¿qué hago, Eri, en eso? Cuando ya yo tuve una experiencia con Dios, que los pastores le se lleva a veces. Pero cuando uno coge la madurez y lee la palabra y con la lectura y con la relación que uno tiene con el Espíritu, cuando el Espíritu va dirigiendo y también reprendiendo de las cosas que uno no hace o que debió hacer y no la hizo, entonces uno va cogiendo cabeza. Entonces, en ese momento donde tú te sientes confundido, porque entonces tú dices, wow, yo tuve una revelación, pero mi pastor dijo que eso no es bíblico y que no puedo hacer eso. Y que primero tengo que sujetarme a él y que tal vez eso fue el enemigo o que también fue producto de mi mente y comienzan a envolverte en una manera donde tú dices, tú comienzas a dudar de la misma experiencia que tú tuviste con Dios. Entendemos que el enemigo se mete en sueños, entendemos que a veces con producto de nuestras imaginaciones imaginamos cosas, pero ahora bien, hay una diferencia cuando Dios te habla, porque cuando Dios te habla, tu espíritu no aguanta. Cuando Dios te habla, tú sientes a Dios. Cuando Dios te habla, tú sientes esa confirmación de verdaderamente de que es Dios. Aparte de que Dios tiene mil maneras de hablarte. Cuando no es tu pensamiento, o escucha los voz, o habla a tu alma, a tu espíritu, le habla a tu espíritu, que tú sabes que es Él. Entonces, con esa intimidad que tú tienes con Dios, es que tú vas entendiendo y relacionándote con aquella voz que te habla y conociendo verdaderamente cuando Él te habla. Pero más sin embargo, esta autoridad que queremos tener de hombre, quieren impedirte y a veces confundirte porque te confunden. Te lo digo porque me pasó. Real. En aquel tiempo yo decía, mira, bueno, yo tuve una revelación. Ese fue el enemigo, esa fue tu mente, que sé yo qué, porque tú tienes pastores, tú tienes que sujetarte a ellos, tú tienes que esto, que lo otro. Además, Dios primeramente tiene que revelarme a mí. Cuidado con eso, porque ya ahí yo veo un espíritu de jezabélico. Entendiendo, señores, que el espíritu de Jezabel no nada más es que tiene un arete o que tiene maquillaje, no es eso. Es simplemente una herramienta que el espíritu usa para seducir, pero no es ese. La esencia del espíritu de Jezabel o el objetivo de ella es manipular y ser ella el centro y ser ella tener todo el control y todo lo que se llame que tenga de Dios, pisotearlo, como tratarlo de estancar, mantenerlo estancado para que ellos tengan entonces el absoluto control y el dominio de todo, para que no vaya a ser que un hombre de Dios hable y todos despierten. Entonces Jezabel lo que trata de mantener ese dominio, el dominio. Entonces hay pastores con este espíritu y no se dan cuenta, hay pastoras con este espíritu y no se está dando cuenta el pueblo. ¿Por qué? Porque no hay una voz que clame y que hable
y diga las cosas como son y rompa con esa, ¿cómo se dice? Con esa ceguera que tiene ese espíritu. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué bueno estos videos? ¿Por qué bueno este tema? Que muchos pastores tal vez nos criticarán, nos harán la contra, pero alguien tiene que hablar. Alguien tiene que ponerse los pantalones y hablar y aclarar las cosas. El Señor no puso, bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo, no llame Padre a nadie, porque Padre solamente es uno, y Él era Él, dijo que lo llamaran Padre a Él. Ojo, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Mesías, dijo, yo soy tu Padre. Él dijo, no llama Padre a nadie, solamente a aquel. Incluso le dijeron, bueno, tú eres maestro bueno, y él dijo, ¿por qué tú me llamas bueno? ¿A quién le dio la gloria? ¿A quién dijo que era bueno? El real, el de los cielos. No, Anuel, no, el real, no. El real es aquel. El de los cielos. Sí, la gloria y toda, siempre nuestro Señor Jesucristo se la daba a aquel. Entonces, ¿cómo le voy a yo decir, como hay algunos que le dicen, papito lindo, papi, mi papito espiritual, porque crecieron con ellos, de una manera u otra se convirtieron con ellos le enseñan, entonces hay que decirle padre, porque tú eres su hijo espiritual. Está bien, podemos tener hijos espirituales cuando se convierten con nosotros, simplemente no más de ahí. No hay ninguna manipulación, tú tienes que decirme todo. Nosotros simplemente somos servidores, guías, y que el más grande tiene que servir al más pequeño. Si alguien se cree grande, si alguien es fuerte entre la grey, tiene que servir. Mientras más grande tú eres, más de servidumbre debe de ser. Así es. No con grandeza, ni con un manto de rey, de yo soy el rey, a mí hay que servirme y a mí hay que decirme todo. Si nosotros somos como guías espirituales, cuando ya Dios nos lleva hacia un punto, hacia una madurez, y somos guías para otros. Hay otros que vienen ante nosotros, uno lo ayuda, dependiendo Dios nos ve y le damos así, pero no cero manipulación, señores. No sé. Sí, ¿qué tú crees de eso? No, yo estoy de acuerdo con todo eso, lo que tú hablas, porque es lo que se está viviendo hoy en día, la cual muchas personas en realidad están ciegos, porque el problema es que mayormente utilizan la palabra padre por beneficio. No padre por responsabilidad, sino por beneficio. Sí. ¿Me entiendes? Por beneficio, bueno, ya tú eres un hijo, tú tienes que darme todo lo que tú tienes a mí porque yo soy tu padre. No. Jesús vino a la tierra y Jesús podemos nombrarlo como el padre de todo el mundo. Claro. Sin embargo, él fue el que siempre dio. Sí. ¿A quién tuviste a Jesús dando? Porque fue en poco lo que le dieron. En un momento, él estuvo en una casa de uno de sus discípulos y ellos lo criticaron porque alguien se acercó y derramó un perfume sobre su pie. Sí. Gloria a Dios. Y la criticaron a ella. Mas, sin embargo, Jesús habló claro, dijo, pero yo estaba en medio de ustedes y ustedes ninguno me han dado nada. Gloria a Dios. Llegué a tu casa y no me han dado ni un vaso de agua. Mas, sin embargo, esa fue la que vino y me brindó y ni siquiera como quien dice, pertenece a mi linaje en este momento. O sea, ni siquiera anda cercana a mí. O sea, que si estudiamos la Biblia, los 4 evangelios, nos damos cuenta que Jesús nunca recibió, Jesús fue el que siempre dio. Wow. Y fue nombrado como padre porque él dijo, el más grande de ustedes soy yo. Sin embargo, le estoy sirviendo. Wow. Entonces, cuando tú ves hoy en día la manipulación que hay en la palabra padre para ellos recibir beneficio. Si la ficha se cambiara y la palabra padre es para tú siempre darle a tus hijos, yo te aseguro de que esa doctrina o dogma de hombre se cayera. No fuera lo mismo. Terrible, varón. ¿Cómo fue? Sí, porque mira. Si se cambiara. Si se cambiara, porque mira, es verdad, con lo que tú dices me llega algo a la mente. Si somos padres, ¿quién es que le da a quién? El padre. Siempre. Ahí está Aiden, tu hijo. Tu hijo tiene que darte, él es una criatura chiquita, y más si son nuevos creyentes. Los nuevos creyentes son como una criatura chiquita que comienzan en el evangelio pequeño y uno tiene que irlo alimentando para que vaya creciendo. O sea, de parte de Dios, porque el que alimenta es el Espíritu Santo a través de los vasos. Ahora bien, tú como padre vas a mandar a Aiden a que diga, a que busque para darte. No, ni
O sea, No. el padre es que tiene que servir al hijo. Siempre. No el hijo que tiene que servir al padre, más si es una criatura chiquita. O sea, ahí se rompe eso, de que ustedes tienen que servirme, ustedes tienen que obedecerme en todo. Ahí se quieren poner eso, porque ellos quieren que obedezcan. Pero entonces cuando ellos que si tienen se vira la carta, si se vira la carta, ya ese término sobre esa enseñanza que en ningún momento, lo que pasa es que le gusta comparar lo humano con lo espiritual, y cuando tú ligas lo humano con lo espiritual, tú estás ligando lo de la carne con el espíritu, entonces se convierte en un sancocho. Sí. Entonces cuando se une la carne y el espíritu juntos, entonces siempre va a haber contienda, pleito, todo eso. ¿Por qué? Porque tú no puedes compararme. Yo estoy seguro que muchos de los que conocen un poquito de este tema pueden opinar y van a opinar y van a decir, no, recuérdate que la Biblia dice honra a tu padre. Ay, pero de ahí es que se quieren agarrar, pero que la Biblia nunca se refirió a que honre a tu padre espiritual. Vamos a dejarlo para el otro video, el tema de la honra. Vamos a hablar un poquito de eso, amén. Así que nada, quiero que dejen su comentario con respecto a este tema, y si quieren seguir escuchando sobre más verdades y la segunda parte sobre esto, amén. Que comenten, dennos seguimiento, denle me gusta, suscríbanse, porque vamos a estar hablando de temas, señores, que a ustedes les van a volar la cabeza. Créanme. Así es. Porque lo que nadie se atreve a hablar, nosotros aquí en este canal, hablando entre nosotros, lo vamos a estar hablando. Así que esto fue Hablando Entre Nosotros. Dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita. Amén. Y compártelo. Muchas bendiciones.